Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios del cálculo del valor de las horas extras, los días festivos y el recargo nocturno. En este caso, tenemos otro ejercicio. Un trabajador devenga un sueldo mensual de 1.300.000, en una quincena laboró un domingo, trabajando además 4 horas extras de 7 a 11 pm. Liquidar el valor del trabajo suplementario. Entonces, laboró un domingo, entonces un día festivo, ¿sí? Calculo el valor del día, tomo el sueldo, 1.300.000, lo divido en 30, me da el valor del día. El factor para los días festivos es 1,75, trabajo un día, multiplico entonces el valor del día por el factor por el número de días. Luego me dice que trabajó 4 horas extras de 7 a 11 de la noche. Entonces tenemos que recortar la jornada de trabajo. La jornada diurna, decimos, va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la nocturna lo contrario, del 9 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, como trabajó de 7 a 11, entonces de 7 a 9 es jornada diurna, serán horas extras festivas diurnas. Y de 9 a 11, para completar el tiempo que trabajó, entonces será jornada nocturna, o sea, serán horas extras festivas nocturnas de 9 a 11 de la noche. Entonces calculo el valor de la hora, tomando el sueldo, 1.300.000, dividido en 240, me da el valor de la hora. El factor para la hora extra festiva diurna es 2, el número de horas que trabajó, de 7 a 9, 2 horas. Igualmente, y multiplico otra vez entonces el valor de la hora por el factor por el número de horas. Para las horas nocturnas, trabajó 2 horas, calculo el valor de la hora, el sueldo dividido en 240, el factor para la hora festiva diurna es 2.5, trabajó 2 horas, de 9 a 11, y multiplico el valor de la hora por el factor por el número de horas y sumo esos valores, ¿sí? Y obtengo lo que me pregunta el ejercicio, liquidar el valor del trabajo suplementario. Entonces, ese día y las horas que trabajó de 7 a 11, le debo pagar al empleado 124.583 pesos. En el siguiente ejercicio me dicen: un trabajador devenga un sueldo mensual de 1.200.000, en una quincena laboró un domingo, trabajando además 2 horas de 8 a 10 de la noche. Liquidar el valor devengado en la quincena. Entonces, aquí me dice laboró un domingo, entonces un día festivo, ¿sí? Calculo el valor del día, el sueldo 1.200.000, dividido en 30. El factor para el día es el día festivo, 1,75, trabajo un día, multiplico por 1 y entonces luego valor del día por el factor por el número de días me da 70.000 pesos, ¿sí? Luego me dicen que trabajó 2 horas extras de 8 a 10 de la noche. Entonces volvemos a recordar la jornada diurna y nocturna. La jornada diurna de 6 de la mañana a 9 de la noche, o sea que de 8 a 9 sería una hora diurna, ¿sí? De 8 pm a 9 pm sería extra festiva diurna, ¿sí? Son de 8 a 9, ¿sí? Sería una hora extra festiva diurna
y de 9 a 10 de 9 pm a 10 pm sería extra festiva nocturna, ¿sí? Entonces calculamos el valor de la hora, 1.200.000 dividido en 240, ¿sí? El factor para extra festiva diurna es 2, para extra festiva nocturna 2.5, por el número de horas que trabajó, de 8 a 9 una hora y de 9 a 10 otra hora, una y una. ¿Sí? Entonces ahí me quedan las 2 horas que trabajó, de 8 a 10, ¿sí? Y el día festivo. Siempre hacemos lo mismo. En el caso de los días, multiplico el valor del día, ¿sí?, por el factor por el número de días. En el caso de las horas, multiplico el valor de la hora por el factor por el número de horas. Y aquí me dicen que debo calcular el valor calculado en la quincena, entonces debo agregar el valor del sueldo, ¿sí? Las horas extras y el día festivo ya están ahí, ¿sí? Ahora el sueldo, ¿sí?, que en este caso sería 1.200.000 dividido en 2, porque es una quincena, y 1.200.000 es inferior a 2 salarios mínimos, entonces el auxilio de transporte que está jornada de trabajo el auxilio de transporte es 102.854, entonces lo mismo, como es una quincena, 102.854 dividido en 2, y le debo cancelar entonces en la quincena, o se ganó, devengó en la quincena 743.927 pesos. Bueno, en el siguiente punto me dicen: un trabajador devenga un sueldo mensual de 1.860.000, labora excepcionalmente un domingo en una quincena. Liquidar el valor si en el punto A me dicen se le otorgó el compensatorio y en el punto B no se le otorgó el compensatorio. Entonces el punto A, se le otorgó el compensatorio, calculo el valor del día, 1.860.000, están diciendo que es el sueldo mensual, dividido en 30, el factor de un día festivo es 1.75, en el caso A se le otorgó el compensatorio, entonces recuerden que el trabajador ocasional puede escoger en que le paguen el día o que le den un día de descanso compensatorio en la semana siguiente. Entonces aquí el trabajador escogió descansar un día en la semana, entonces no le cancelo. El valor a pagar en este caso sería el 0, porque es como prácticamente le estuviera pagando en especie. Trabaja el día pero descansa otro. Cuando no se le otorga el compensatorio, entonces calculo el valor del día, lo mismo, el sueldo dividido en 30, el factor es 1.75 y le pago el día, un día 108.500 pesos, ¿sí? Entonces aquí vemos claramente
En el caso del trabajador ocasional, aquí se labora excepcionalmente, o sea, de vez en cuando, puede escoger en que le den un día de descanso compensatorio o en que le paguen el valor de ese día. En este caso los tenemos juntos, uno se lo voy a pagar y otro le voy a dar el día de descanso compensatorio. El siguiente punto me dice: un trabajador con un sueldo mensual de 1.150.000 trabaja ocasionalmente 2 festivos. Si en una quincena laboró 2 festivos, ¿cuál es el valor de vengado en la quincena? Entonces igual, tengo un trabajador ocasional, ¿sí? Laboró 2 días festivos, entonces calculo el valor del día, 1.150.000 dividido en 30, el factor para el día festivo es 1,75, trabajó 2 días festivos, entonces número de días 2, y le debo pagar entonces por esos 2 días festivos el valor del día por el factor por el número de días, 134.167 pesos. Como me dicen que cuál es el valor que devengo en la quincena, entonces tomo el sueldo, 1.150.000, lo divido en 2 para saber cuánto le pagan en 15 días, 575.000, y lo mismo el auxilio de transporte, 102.854 dividido en 2, y en total en esa quincena se ganó 760.594 pesos. Aquí tenemos otro ejercicio donde tengo que calcular, que es lo que ya les he comentado, ¿sí? Lo que en la vida real hago es que me dan el horario del empleado y yo debo calcular qué le debo pagar a ese empleado por ese horario. En este caso me dice: un trabajador labora en una quincena de lunes a viernes de 6 a 6, de 6 p.m. a 6 a.m., su sueldo básico es 1.300.000 mensual, calcular el valor del trabajo suplementario y recargos en la semana. Aquí. Bueno, aquí yo veo que el ejercicio no está bien planteado porque aquí me habla de una quincena y aquí me habla de una semana. Entonces, coloquémosle calcular el valor del trabajo suplementario y recargos. Le vamos a quitar semana y le ponemos quincena. Entonces, ¿cuál es el horario de trabajo? De 6 p.m. a 6 a.m. De 6 p.m. a 6 a.m. Entonces, inicialmente, ¿qué debo hacer? Las 8 horas, calculo las 8 horas diarias, ¿sí? Trabaja de lunes a viernes, pues calculo 8 horas diarias, y las 8 horas diarias me darían de 6 a 2 de la mañana, de 6 de la tarde a 2 de la mañana, ¿sí? Hay 8 horas. De 6 a 12, 6 horas, y de 12 a 2, 2 horas. Este valor lo debo calcular porque se lo estoy pagando en la nómina, le estoy pagando 15 días, ¿sí? Entonces, por esos 15 días que le estoy pagando en la nómina, pues esos los coloco aparte, ¿cierto? ¿Sí? Luego debemos mirar, en este caso, este es un horario donde tiene unas horas en jornada nocturna. Recuerden que la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. O sea que le debo pagar recargo nocturno entre las 9 de la noche, ¿sí? ¿Sí? Que él empieza a trabajar a las 6. Entonces ya de las 9 en adelante es jornada nocturna, de 6 a 9 es jornada diurna, entonces no hay recargo nocturno. De 9 a 2 de la mañana sería jornada nocturna. ¿Cuántas horas son? 5 horas diarias, ¿sí? 9 y 3, 12, y 2 más, entonces sería 5 horas diarias trabaja en jornada nocturna. Entonces le debo pagar ese recargo nocturno de esas horas, ¿sí? Luego de 2 de la mañana a 6 de la mañana son horas extras
¿sí? Nocturnas, porque pues están dentro de esa jornada de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. De 2 a 6 son 4 horas diarias. Entonces calculamos el valor del recargo nocturno, me dice de 9 de la noche a 2 de la mañana. Calculamos el valor de la hora, el sueldo 1.300.000 dividido en 240. El factor del recargo nocturno es 0.35 por el número de horas. Me debe cambiar porque pues le pusimos quincena y no semana. 5 horas diarias de lunes a viernes. Lunes a viernes 5 horas diarias de recargo nocturno, que es lo que estamos liquidando. Me daría 5 por 5, 25 horas en la semana. Como son 2 semanas, porque le voy a pagar una quincena, entonces serían 50 horas. 50 horas. Sí, entonces vuelvo y les explico. 5 horas de lunes a viernes le daría en una semana 5 por 5 días, 25 horas. En 2 semanas, 50 horas. Igualmente hago lo mismo, el valor de la hora por el factor por el número de horas. Ese me daría el valor del recargo nocturno. Luego calculo el valor de las horas extras, de 2 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Sí? De 2 de la mañana a 6 de la mañana son 4 horas diarias. ¿Sí? Por 5 días en la semana me da 20 horas en una semana. Y en 2 semanas me daría entonces 40 horas. Listo, entonces multiplico el valor de la hora por el factor, son horas extras nocturnas, entonces 1,75 es el factor, por el número de horas 40, entonces en total dice el valor del trabajo suplementario y los recargos. Le pagaría por el recargo nocturno 94.792 y por las horas extras nocturnas 379.167 en total. Por el trabajo suplementario y los recargos 473.958 pesos.